Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, y leemos así en el versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sé que, o pienso que algunos de vosotros estáis pensando en aquellos pasajes y en aquellos versículos de las Escrituras que son de ánimo, de fortaleza, aquellos que nos empujan en las tareas, en la adoración, en el gozo. Pero cuando nos encontramos con cartas como esta del apóstol Pablo de Corintios, y quizá todas y cada una de esas cartas, el énfasis y la realidad es diferente. Y podemos ver la constante exhortación y la corrección que debemos de hacer sobre nuestras propias vidas. Estamos entrando en el capítulo 6 de Primera de Corintios y nos habría gustado, en alguna manera, poder haber dejado esa parte de la disciplina, la exhortación, la corrección, los juicios, etcétera, para pasar a elementos más importantes y gozosos, pero no lo hace. Quizás sí llegaremos un momento en este glorioso versículo 11 de ese resumen hermoso que nos hace para todos nosotros. Pero antes de llegar a esa idea y a ese versículo 11, tendremos que tratar otros asuntos que son complicados y delicados. Siguen surgiendo asuntos serios, asuntos importantes para lo que es la vida de iglesia. Y en el capítulo 6 lo tiene que tratar. Podremos ver, cuando se nos señalaba en el capítulo 5, versículos 12 y 13, la diferencia, el contraste que hay entre los que están fuera y los que están dentro. Y ahora miraremos lo que esto significa. Quizá la idea de los injustos y de los santos. Interesante el contraste que hace. Los de fuera y los de dentro. Los de fuera los llama injustos y a los de dentro llama santos o sabios, al menos algunos de ellos se podría pensar. ¿Qué es lo que está intentando solucionar Pablo? Bueno, ya lo hemos dicho, la cruda realidad de que entre media de los hermanos hay pleitos.
Hay la palabra en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6 nos lo dice, los pleitos, las contiendas, las peleas. Ya en el capítulo 1, versículo 11, nos hablaba de aquellas divisiones que surgían. Divisiones a veces casi ridículas o tontas, que podían surgir porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolos o yo soy de Cefas, etc. Cuando pasábamos al capítulo 1, versículo 26, nos hablaba de algunos que se empezaban a creer sabios y teníamos que tratar en aquel momento, ¿no? Aquellos que se creían ya autosuficientes, nos dice un poco más adelante, en el capítulo 3. Ya tenemos, ya no nos hace falta nada más. Es como algunos de vosotros, que puede llegar y decir, yo un día me convertí, me bauticé, pues ya está todo hecho. O me he leído la Biblia una vez, pues ya tengo todo el conocimiento necesario. Y Pablo tiene que tratar duramente a aquellos que han creado o están creando divisiones y a aquellos que se creen autosuficientes y que ya no necesitan más de la palabra de Dios. Y luego nos encontramos con el capítulo 5, versículo 1 en adelante, que nos habla de pecados horribles, cómo es posible que se den estos pecados. Y no solamente este pecado, sino esta falta de disciplina, es decir, que la Iglesia no sabe, no quiere, no puede afrontar esta situación. Estáis envanecidos, tiene que decir Pablo, estáis envanecidos. Y hemos estado viendo que esto también nos lo está diciendo a nosotros como iglesia local, en nuestro propio siglo o generación y en nuestras circunstancias. Somos causa, algunos de nosotros, de divisiones. Estamos envanecidos creyendo que ya lo sabemos y que somos mejores que otros, incluso mejores que la lógica de la Escritura. O estamos afrontando de manera clara los pecados propios, los pecados de otros, con una seriedad y firmeza los fundamentos de las Escrituras. Pues sigue todavía. Y entonces en este capítulo 6 nos tiene que tratar aún de otros asuntos, que son los pleitos, son los conflictos. En una congregación como la nuestra, supongo que en todos los lugares, en todas las épocas y circunstancias ocurre lo mismo, pero en nuestra propia congregación tenemos los problemas y las diferentes clases de problemas por las circunstancias que somos. No pensemos en los pecados horribles que se nos dice en la lista, en el versículo 11, nos dice cosas dentro de la congregación. No las cosas del mundo, sino que las cosas del mundo también ocurren dentro de nosotros y nos habla de la fornicación o de la avaricia, la idolatría, etc. Y uno puede pensar, ¿pecados horribles? Sí, bueno, pero no hay que tratar únicamente los pecados horribles, sino los pecados de cada día y los pecados constantes que están en nuestra vida. Pecados de relación, de las relaciones que tenemos entre nosotros porque somos diferentes. Los pecados de confrontaciones en la convivencia, porque tenemos que vivir bajo este mismo techo, este mismo lugar, aun cuando tenemos orígenes diferentes. Pecados de negocios, porque entre vosotros los creyentes tenéis diferentes negocios o tenéis relación en los diferentes trabajos. Las relaciones personales, en la manera de hacer y de obrar dentro de la Iglesia. Es decir, que la gama que surge en la convivencia entre nosotros es tan amplia y es tan extensa que a veces no nos damos cuenta de todas las implicaciones que eso puede traer. Incluso vienen las tensiones y vienen las dificultades dentro de la misma familia. Los padres que no se entienden con los hijos, y esto también parte de la misma congregación. Estamos hablando de creyentes, padres creyentes con hijos creyentes incluso. O estamos hablando incluso de la misma pareja, el esposo con la esposa y las tensiones que surgen y cómo eso también afecta en la misma congregación. Cuando vosotros veis o podéis leer aquí de las contiendas o de los problemas que están surgiendo dentro de la congregación de la iglesia de Corinto, tenéis que ver todas estas situaciones.
cuando tú te peleas con tu esposa y con tu esposo y tienes una contienda, lo estás haciendo de un creyente con otro creyente. Cuando tú tienes un problema de trabajo, jefe, empleado dentro de la misma congregación, está afectando a la iglesia porque es un creyente contra otro creyente. Cuando ha surgido un roce de entendimiento entre un creyente y otro, está afectando a la iglesia. Cuando alguien te ha mirado y tú te has ofendido y entonces has vuelto a ofender, ese pleito que dice, esa pelea, esa discusión está afectando a la iglesia porque es de un creyente con otro creyente. De esto es lo que está tratando Pablo. Así que no leáis el capítulo 6 como si fueran cosas importantes que tienen que ver con el mundo, sino que tienen que ver con las cosas entre vosotros. Y la realidad cruda es que estos asuntos los hemos tratado en más de una ocasión y a veces parece que no está surgiendo efecto. Estamos pensando más en lo que yo veo, entiendo, en mis derechos y posibilidades y no en lo que yo estoy experimentando que puede afectar a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia. No es que tú tengas un problema con tu vecino que no tiene nada que ver con el Evangelio y tendrás que tratarlo en la comunidad de vecinos o en los jueces o con la policía. Lo que estamos hablando aquí, lo que está hablando es en el contexto nuestro de congregación. Y esto nos hace pensar en qué manera nosotros vamos a servir y vamos a honrar a todo el cuerpo de Cristo y sobre todo a Cristo mismo. Porque cuando nosotros estamos hablando de pleitos y de contiendas, de peleas entre nosotros, ya sea manifiestas y claras o ya sean internas de yo no te miro, no me hables, yo no te hablo, todo esto lo que estamos dando lugar es al diablo, a las artimañas del diablo. Ya ha dejado Pablo claro al principio del capítulo de que cuando alguien no se arrepiente de su pecado, entrégalo a Satanás. Y lo que nosotros decíamos en ese momento, entregarlo a Satanás, es entregarlo al mundo. Y cuando estamos hablando del mundo, como nos dice aquí en el versículo 12 y 13, le estamos diciendo de dejarlo fuera, apartarlo. Es decir, nuestro cuerpo tiene que ser santo y todo lo que no sea del cuerpo de Cristo, pues dejarlo al mundo. Dios no está mostrando interés especial en el mundo, está mostrando un interés especial en su pueblo, en la iglesia, en el cuerpo. Lo que va a hacer el diablo es entrar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en los que están dentro y ejercer todo su poder. Nuestros pleitos, nuestras contiendas, nuestras peleas son instrumento poderoso en las manos del diablo. Quizá podamos leer un par de versículos. En primer lugar, en su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, dice, versículo 10 y 11, 2 Corintios 2, 10 y 11, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Algunos sugieren que este problema que se está tratando en 2 Corintios tiene que ver con el problema que hemos visto en el capítulo 5 de nuestra carta. Pero fijaros lo que está diciendo Pablo. Yo quiero solucionar esto y perdono para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. O podéis leer en Efesios, la carta de Pablo a los Efesios no era únicamente problema o peligro en Corinto, en Efesios, podemos ver en otros lugares como Colosenses también, pero dice en Efesios, capítulo 4, versículo 27, no deis lugar al diablo. Para repetir de algo parecido en el versículo
capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las asechanzas del diablo. ¿Qué es lo que nos está advirtiendo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, capítulo 6? Bueno, lo mismo que estamos viendo en otros lugares de las Escrituras, que el diablo está a la puerta, que está al acecho, que no es solamente el asunto del mundo para sujetarlo al mundo, sino que está a la puerta de nuestras propias vidas, de nuestro propio corazón y de nuestra propia mente. Y por tanto va a aprovechar cualquier resquicio, cualquier grieta, cualquier ventana abierta para entrar y dañar al cuerpo de Cristo. Apocalipsis no está tratando de los asuntos del mundo. El libro de Apocalipsis está tratando de las artimañas del diablo para destruir la obra de Cristo, que es la Iglesia, perseguir a su pueblo. Y lo va a hacer de todas las maneras y circunstancias. Su poder es inmenso, su astucia es más grande de lo que nosotros podamos entender. Así que lo que va a hacer y hace el diablo es entrar por medio de personalidades diferentes, actitudes distintas, los gustos, el sentir y el hacer de cada uno de nosotros. Tenemos diferentes conceptos de política. La política es muy variada en este país y nosotros tenemos esa variedad de opiniones políticas y a veces los podemos defender de una manera firme. Nuestros conceptos acerca de izquierda, derecha, progresismo o no. El diablo va a utilizar esas diferencias para crear daño y división dentro de la Iglesia, pleitos. Tenemos actitudes diferentes ante doctrinas y ante conceptos de las Escrituras. Y lo que a nosotros nos parece lo más santo y lo más glorioso en la palabra de Dios, Satanás lo puede utilizar para crear tensiones entre nosotros. No has leído bien la Escritura, esto va en contra de las Escrituras, esto no se hace así. Contextos de una conversación en reunión de hombres, reunión de mujeres, unas charlas que podamos tener y de pronto lo que es una defensa de la doctrina se convierte en una ofensa contra el hermano y el diablo lo va a utilizar para quebrar nuestra relación y crear pleitos en medio de nosotros. La Escritura no nos dice nada acerca de los gustos, de la manera que tengamos de vestir o la manera que tengamos de usar nuestro tiempo libre y nuestros hobbies, pero quizá nuestra actitud de crítica hacia el otro va a crear una distancia que nos va a impedir hablar por años con algunos entre nosotros. ¿No es esto terrible? Que cosas tan secundarias y tan superficiales puedan crear esta discusión y esta tensión en medio de nosotros. Nuestra manera de honrar a Dios, nuestra manera de alabanza, la de sentir y de hacer las cosas que las Escrituras nos dicen. Y nuestro énfasis, por tanto, a la hora de manifestar la adoración al Señor o la manera de leer la Biblia, en lugar de crear fortaleza de los miembros, lo que hace es debilitarnos. ¿Qué tendremos que decir acerca de los malos entendidos? Que ya lo hemos tratado en alguna otra ocasión. Que en lugar de aclarar aquello que el hermano dijo, que posiblemente no quería decir lo que ha dicho, quizás sí quiso decir lo que dijo para herirme y humillarme, y de pronto creemos un malentendido. No nos damos cuenta del peligro que es en las manos del Satanás el uso del WhatsApp y de Internet,
que algo que puede ser de edificación y de fortaleza, Satanás lo va a usar para traer daño entre nosotros. Porque lo que podemos decir con un gesto de gracia y de misericordia cara a cara, simplemente con un mensaje, Satanás lo va a usar mal. ¿Nos habéis dado cuenta de que muchas veces el Satanás desvía nuestro dedo para que en vez de pulsar aquella palabra ofensa contra el hermano que era dirigida a este otro, nos equivocamos y se lo mandamos al equivocado? Satanás lo va a usar. Son las artimañas del diablo. Enviamos mensajes a quien no queríamos utilizar o mandar mensajes. Y creamos malos entendidos que somos incapaces de aclarar o de solucionar. ¿O qué tendremos que decir acerca de la falta de comunicación? Si es necesario, tendríamos que repetir las cosas para que pudieran quedarse claras en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a veces pensamos que haberlo dicho de alguna manera ligera, ya todo el mundo se ha enterado. Tenéis con vosotros el calendario de diciembre y tenéis todas las actividades con sus horas puestas. Y cada domingo anunciamos lo que tenemos cada semana. Y además tenemos la oportunidad de comentarlo entre hermanos. Y aún hay gente que no se entera. Y todavía pregunta sobre qué horarios, qué reuniones o qué actividades. Si esto es así en algo tan simple, que lo tenéis escrito, que lo tenéis en el grupo de iglesia y que lo tenéis en las conversaciones y que tenéis en los cultos, ¿cuánto más cuando dirigimos nuestra palabra a alguien si no lo aclaramos suficiente? Tendremos que decir de manera muy precisa cuáles son nuestros conceptos, nuestras ideas o nuestras opiniones para quitar los malos entendidos. Tenemos que repetirnos las cosas una y otra vez y lo tendremos que hacer con amor, porque si no el diablo lo va a utilizar para crear tensiones entre nosotros. Lo está haciendo. Nuestras diferentes metas, los fines que nos hemos marcado para tenerlo más adelante y las maneras que tenemos de conseguir esas metas. Tenemos grupos para barrer. Así que en esto de servicio tenéis personas con las que van a venir a lo largo de la semana para barrer. Es algo que es servicio para la obra de la iglesia. Bueno, todavía hay alguno que viene y dice, no se ha barrido así, yo barrería de otra manera, no se ha puesto interés, yo cuando barro lo hago mejor. ¿O qué tendremos que decir acerca de la comida? O de tantas otras circunstancias. Todos tenemos una meta muy precisa, que el local de la iglesia esté limpio. Bueno, pues eso tan hermoso y tan bueno que nuestro local esté limpio, el diablo lo puede utilizar para crear tensión entre vosotros. Y si es esto tan básico, que tendremos que decir a la hora de evangelizar, o cuando vamos a hacer una comida entre todos juntos, o vamos a tener este culto más adelante, o qué terrible problema nos estamos creando, por ejemplo, a la hora de buscar un local para la iglesia. Es que el local está demasiado oscuro, está demasiado lejos, es demasiado pequeño, es demasiado grande, es mucho que hacer, es poco que hacer, es caro, no es suficiente, etcétera, etcétera. Y algo que tiene que ser para la gloria de Dios, el local nuevo que estamos buscando, el diablo lo va a utilizar para crear tensión entre nosotros, pleitos, que el diablo va a usar algo bueno, pero simplemente en la manera de hacer, de alcanzar nuestro proyecto, el diablo lo va a utilizar para mal. ¿Qué tendremos que decir, por ejemplo, acerca del amor? O la falta de amor. Creo que en las relaciones nunca va a sobrar ponerle azúcar a nuestro condimento o a nuestra comida. Es decir, cuanto más amor pongas en la relación con tu hermano, mejor. Mirad, no es suficiente la verdad
Pablo, la Escritura nos dice que tiene que ser la verdad con amor. Igual que no es suficiente el amor, tiene que ser el amor con la verdad. Claro que tienes que decirle al hermano lo que tú crees que tienes que decirle al hermano, pero no dejes fuera el amor, porque el diablo va a utilizar esa verdad cruda e hiriente para crear pleitos. Ya sabemos lo que dice la Escritura en esta misma carta, 1 Corintios 13, acerca del amor y cómo debe ser ese amor. Sufrido, paciente, etc. No nos damos cuenta de que en cualquier gesto, en cualquier palabra o situación que se nos plantea a lo largo de la vida, el diablo va a crear daño. Cuando no aplicamos los principios bíblicos o, por ejemplo, nos dejamos llevar por nuestra experiencia. Esto es así, a mí me ha pasado en mi casa, en mis circunstancias, y por tanto le tiene que pasar a todo el mundo de la misma manera. Y nos olvidamos de los principios que nos está diciendo las Escrituras. La experiencia es rica, es buena y es positiva para ti, pero quizá para el otro es de manera distinta. Por tanto, lo que tendremos que buscar, en lo cual nosotros tenemos que ser firmes, son los principios bíblicos en amor, no dejarnos llevar por nuestra experiencia. Entramos en trabajos en conjunto, en negocios, jefe, empleados, en medio de nosotros, y el diablo va a utilizar esto. Tú me das más o me das menos, me exiges más, me exiges menos, me hablas groseramente o no me hablas groseramente, me dejo llevar por la pasión o me dejo llevar por la pasividad y la indiferencia, y de pronto empezamos a crear tensiones entre nosotros. El diablo lo va a utilizar para destruir, no para construir. Y en todo esto, en todos estos pleitos, entra siempre lo que hemos estado diciendo en muchos lugares y en muchos momentos: la falta de arrepentimiento, la falta de confesión. Y la falta de arrepentimiento y la falta de confesión crea heridas cada vez más graves y cada vez más difíciles de solucionar. Un día yo he tenido discusión con fulano, le he dicho algo que no quería decir, pero que se me escapó porque estaba muy enfadado, y por tanto eso ha creado una herida. Yo ya lo he olvidado, pero quizá el otro no lo ha olvidado. Y eso el diablo lo va a utilizar. Y algo que era tan insignificante de simplemente una conversación, una llamada, un abrazo, una mirada, y habríamos solucionado el problema, el diablo lo va a extender, lo va a engordar, lo va a inflar de tal manera que va a crear un pleito en medio de nosotros. Esto es lo que está haciendo. Esto es lo que está ocurriendo. Pablo tiene que decirle a la iglesia de Corinto, que es una iglesia joven, y está hablando ya de los pleitos, de las discusiones, de las tensiones que se están creando en medio de vosotros. Y cómo todo esto, además, en segundo lugar, está llevando, dice, a tratarlo fuera, en lugar de tratarlo dentro. Versículo 12 dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O dice el versículo 6:1: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Fijaros bien, y este es el concepto que yo quiero enfatizar en esta hora. La idea que se nos está presentando desde el versículo 12 que hemos leído y ahora en este contexto del capítulo 6. Los que están fuera y de los que están dentro. Y creo que es un concepto que Pablo trae en el cual nosotros deberíamos de meditar y deberíamos de enfatizar. ¿A qué se refiere los que están fuera? ¿Y a qué se refiere con los que están dentro? Bueno, en primer lugar, la idea nos viene enseguida de los que están fuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia. Los que son parte del cuerpo de Cristo y los que no son parte del cuerpo de Cristo.
o los que ya han recibido y han hecho suya el plan de salvación y los que aún no han hecho suyo el plan de salvación. El Señor Jesucristo en los Evangelios lo vais a ver de muchas maneras, en muchas ocasiones, cuando lo trata, ¿no? De los que se quedan fuera y los que entran dentro, cuando habla de las bodas o de las fiestas. O cuando nos habla de que seamos sal, también nosotros para el mundo. O incluso de una manera más terrible, cuando dice lo que quedarán fuera en el llanto y crujir de dientes por toda la eternidad. Que a esto es lo que nosotros tendríamos que hablar con manera muy clara, que se llama infierno. Es decir, que hay un sector de gente que está fuera. Pero entonces nos trae el cambio hermoso, firme, cuando nos está diciendo que los creyentes estamos dentro. Y se refiere dentro de la iglesia. No es que la iglesia salve, sino que lo que nos está diciendo es que somos parte del cuerpo de Cristo. Más adelante hablará del cuerpo, los miembros y demás, o del edificio que hemos ido edificando, que nos dice también en capítulos anteriores. Ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, hay asuntos, fijaros bien lo que yo estoy diciendo ahora en esta mañana, y hay que tener mucho cuidado de poder entenderlo y asimilarlo. Hay asuntos que no se pueden tratar fuera, hay asuntos que se tienen que tratar dentro, por diferentes razones que ahora miraremos. Dentro de lo que es el cuerpo, dentro de lo que es la iglesia, nadie va a entender el dolor de este miembro, seamos brazos o seamos ojos, sino lo que es parte de nuestro propio cuerpo. Otros cuerpos, los que están fuera, no lo van a entender. Lo que está hablando de la escritura de dentro, está hablando de ser cuerpo y a la misma vez está hablando de ser refugio. Y cuando está hablando del refugio, está hablando de casa y está hablando de familia. Y nos habla de nuestra responsabilidad. Nos habla de ser y de dar, y de todos esos elementos amplios de ser el pueblo de Dios. Cuando está hablando de iglesia, no está hablando únicamente de aquellos que vienen, que escuchan el Evangelio, o únicamente que asisten con cierta regularidad. No solamente es de los que asisten, que pueda ser, sino de los que estamos comprometidos, de los que estamos implicados, de lo que hemos puesto nuestro proyecto de vida en el servicio al Señor y en la gloria de Cristo. Nosotros los que estamos dentro, los que hemos puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Los que hemos dicho que lo importante de esta vida no es tu familia, no es tu trabajo, no son las cosas de este mundo, sino que lo importante es Cristo. Claro, si tú no tienes la visión en esta mañana de lo que es estar dentro, de lo que es ser parte, de lo que es implicarte en el tronco o en la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, no tendrás ningún problema de esparcir o comentar tus problemas y tensiones con todo el mundo, como lo que hacemos cuando nos juntamos con la vecina en la puerta de casa mientras barremos y comentamos y criticamos en el bar a todos los políticos que hay a nuestro alrededor o las noticias que vemos en la televisión. Pero lo que está hablando aquí es de un asunto totalmente diferente, distinto, especial. Nosotros somos una familia. Tenemos que tener el concepto de familia, de que somos todos parte de una sola cosa. No vamos a poder solucionar los pleitos entre nosotros si no entendemos bien lo que esto significa. A mí no me va a importar enfadarme, si me tengo que enfadar con alguien que cruza la calle y hace una grosería. No me va a importar dejar de hablar a la vecina que me tira la basura en mi puerta, a la puerta de mi casa. Hay personas con las que quizá me he dejado de hablar por alguna circunstancia.
Pero cuando estamos tratando de la familia, es una cosa diferente. Y ahí tendremos que poner un esfuerzo mayor para que no se creen las heridas y podamos encontrar las soluciones. Estamos comprometidos e implicados no en una asociación ONG o club deportivo cultural de este mundo. Lo que no hemos hecho es venir dentro a formar parte del cuerpo de Cristo. Y eso cambia toda nuestra perspectiva y tiene que cambiar la tuya de una manera muy concreta y muy particular. Juzgamos aquello que están dentro. No saquéis los asuntos que tienen que ver con nuestra vida familiar, espiritual, con los injustos. Porque no van a entender la perspectiva que nosotros tenemos. No van a poder juzgarlo de manera equilibrada. Si la Escritura nos dice, te dice a ti, cuando tengas un conflicto con tu enemigo, cuanto más con el hermano, si tienes un conflicto con el enemigo y te golpea una mejilla, tienes que poner la otra mejilla. Esto el mundo no lo entiende. ¿Cómo vas a plantear este asunto con otro código legal que ellos están manejando, que no es el nuestro y que no es el que nos dice la palabra de Dios? Amar a vuestros enemigos y por tanto, si te pide una parte de la túnica, le tienes que dar toda la túnica entera. Si te dice que tienes que caminar 1 milla, tienes que caminar 2 millas con él. Esto no lo va a entender. El mundo no entiende lo que es el contentamiento que tiene que haber en medio de nosotros. No tienen este código que nosotros tenemos. ¿Cómo es que tú vas a tratar el conflicto que tienes con tu hermano, sea en el trabajo, sea en la familia o sea en la convivencia, con aquellos que no van a aceptar lo que las Escrituras están diciendo? Es más, y esto lo tendremos que profundizar el próximo domingo. Como iglesia no estamos buscando en primer lugar tus derechos. Esto no es el lugar para que busques aquí tus derechos. Los tienes, pero no es lo primero en este lugar. No es en primer lugar defender tu dignidad. Lo tienes como ser humano que eres y tienes que defender tu dignidad. Pero no es esto lo que estamos buscando en este lugar. Lo que nosotros estamos buscando en este lugar y en nuestra convivencia es la gloria del Señor. Es la grandeza de su nombre. Y si para eso nos tenemos que gastar y nos tenemos que dar, tengamos que hacerlo. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos. Ya es una falta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esto el mundo no lo entiende. Pero nosotros sí lo entendemos. Porque nuestro contentamiento, nuestro sobrellevar los agravios que me haya podido hacer el hermano, el haberme sentido defraudado y por tanto haber perdido algo material o emocional, no me va a importar sino poner en primer lugar la gloria del Señor. Buscar por encima de todo que Él sea honrado. Claro que no se está refiriendo aquí en este capítulo ni en estas palabras los asuntos que se refieren a las cosas del mundo. Pablo tuvo pleitos con los judíos y con los romanos y en cierto momento tuvo que enfrentarse y decir, esto hay que llevarlo a Roma, estoy dispuesto, quiero ir a Roma. Habrá problemas con los no creyentes que nosotros tendremos que afrontar con los códigos de este mundo, porque estamos tratando con la gente del mundo. Pero cuando estamos tratando de cosas nuestras y del cuerpo de Cristo, lo que estamos buscando sobre todo, en primer lugar, es la gloria del Señor, es su honra. Y si para eso yo me tengo que sentir defraudado y desgastado y maltratado, que sea así. Si un negocio se gobierna con las cosas del mundo, tendremos que tratarlo con las leyes del mundo.
Pero si estamos tratando de los negocios del Padre, tendremos que tratarlos según el código que el Padre nos ha dado. Y la mayoría de las veces nosotros lo olvidamos. Y ahí está el diablo, a la puerta, dispuesto a lanzarse. Yo quisiera hacerte en esta mañana una reflexión para que la tomes contigo. No vamos a entender esto de lo que es la vida de iglesia y lo que es la parte de la iglesia si todavía tienes un pie, o quizá los dos, en las cosas del mundo. No lo vas a entender. No te puedo decir, sométete a las Escrituras y sométete a las normas y a los principios de las Escrituras porque no lo vas a poder soportar. Si tú tienes otros principios por encima de los principios que nos dice la palabra de Dios, gloria sea al Padre en todo lo que hacemos, no vas a entender todo lo que yo estoy diciendo. Por eso te tengo que decir en esta mañana, considera tus pecados, considera el destino de tu alma, no dejes pasar más tiempo en este peligro que tienes. Ven a los pies del Señor Jesucristo, que es el único remedio que puedes alcanzar. Arrepiéntete de tus pecados, pide perdón por todos y cada uno de ellos y confía en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ahora bien, en el momento que lo hagas, y te suplico que lo hagas por el bien de tu alma, recuerda que en ese mismo instante estás atado al Señor Jesucristo. Y que por tanto, como ya decíamos anteriormente, no es únicamente ya Cristo tu Salvador, sino que se ha convertido en Cristo tu Señor. Y por tanto tienes que someter todas las cosas a Él. Y lo que viene contigo no es otra cosa sino un proyecto de vida, todo sea para su gloria. Y que cuando el diablo utilice nuestras diferencias y nuestras actitudes y nuestro carácter en medio de nosotros, tienes que hacer, ahora sí podrás entenderlo, todo el esfuerzo sea cual sea, aun cuando tengas que rendir tiempo y esfuerzo y dones y capacidades y tengas que desprenderte de muchísimas cosas, para la gloria del Señor, para su honra, para ensalzarle. Porque ¿sabes qué? Y aquí ya me refiero a todos y cada uno de nosotros. Ahora ha pasado algo extraordinario. Nuestra mayor felicidad y nuestro mayor placer, el más interno, el más profundo, el más arraigado, el que nadie nos va a poder quitar, es saber que todas las cosas son en sí y amén en nuestro Señor Jesucristo. Que podremos perder mucho en este mundo, pero nadie nos podrá quitar lo que ya hemos ganado. Tu felicidad y la felicidad y el bien de esta iglesia es que Él sea ensalzado y yo empiece a disminuir. Mas no yo, sino Cristo que mora en mí. Amén.